Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a hablar entonces sobre la STS del acompañamiento situado, que tiene que ver con la creación de los podcasts educativos, que esa es la estrategia que está implementando el Ministerio de Educación Nacional ahora para el ciclo 3 de lo que resta del año, en la cual se espera que nosotros los tutores invitemos, motivemos a nuestros docentes de cada institución educativa a la creación de esos podcasts educativos. Aquí dice que es una oportunidad para aprender en cualquier lugar. Se trata obviamente de una estrategia de educación a distancia, una estrategia de educación emergente, que tiende a ser también asincrónica, porque cuando usted realiza un podcast, que esa es la importancia de esa metodología, resulta ser una estrategia sincrónica para sus estudiantes, porque usted puede colgarlo en X o Y aplicación y ya el estudiante en su momento, y creo que sin necesidad de tener internet, solamente el celular, después de haber descargado el podcast, el estudiante puede hacer uso de ese recurso cada vez que quiera. Entonces, limitémonos a conocer realmente lo que es un podcast. Es un recurso digital, eso hay que tenerlo en cuenta. En estos momentos en los que nosotros prácticamente tenemos que hacer una alfabetización digital, eso trata y tiene que ver con relación a que nosotros debemos primero conocer todo lo que tenga que ver con los recursos digitales para poder entonces enseñarle a los docentes, porque nos hemos dado cuenta que en esta situación que se dio con la emergencia sanitaria, hubo muchos docentes que no estuvieron preparados en el uso, en el desarrollo, en el diseño de las guías, en el uso de los computadores, todo lo que tenga que ver con los recursos digitales y el uso de las TICs. Entonces nosotros, por ser los tutores, tenemos que pretender por lo menos tener un poco de conocimiento acerca de estos recursos digitales para poder entonces explicárselo y que los demás docentes lo aprecien. Entonces, un podcast educativo, un podcast como tal, la palabra lo indica, es un recurso digital. Eso hay que tenerlo en cuenta. Aquí simplemente vamos a tener una presentación, una exploración, unas preguntas para conversar, un cuestionario de entrada a partir de la escucha de un podcast, que aquí están los archivos. Luego, el lugar del podcast. Vamos a tener una estructuración, el origen del podcast, los beneficios y el diseño pedagógico, que tiene que ver con el guión que deben hacer los docentes para producir un podcast. Tenemos una sesión de práctica, que es el diseño y producción del podcast y la divulgación del podcast. Y en la transferencia, pues vamos a hacer la parte del guión pedagógico y técnico del podcast. Y en la valoración y cierre vamos a hacer un cuestionario de salida. Generalmente la ruta pedagógica del acompañamiento situado con mediación de las TICs tiene que ver precisamente en lo que se está diciendo, mediación de las TICs. Aquí vemos lo que estaba explicando al comienzo, lo que fue el ciclo de apertura, la caracterización de la práctica que fue a través de las guías de aprendizaje en la educación remota vuelvo y repito, la situación de la emergencia sanitaria que se presentó. Entonces el ciclo 1 estuvo prácticamente el protagonista, la estrategia protagonista de ese ciclo 1 fue la guía de aprendizaje en la educación remota. En el ciclo 2 tuvimos entonces el protagonista, la estrategia protagonista de este ciclo 2 fue el portafolio del estudiante en el aprendizaje remoto. Todo lo que fue la acumulación de los trabajos especiales, las estrategias que fueron planteadas dentro de las guías de aprendizaje de los docentes fueron reunidas y obviamente aplicándoles la parte de la valoración o la reflexión autónoma de los estudiantes, es decir, la metacognición. Eso fue lo que fue el ciclo 2 con relación a esa estrategia. Y el ciclo 3, obviamente, es lo que estamos viendo en este momento. El acompañamiento situado va a ser el hecho de que ustedes orienten a los docentes a la creación, a la producción del podcast
educativo para que le lleguen a los estudiantes. Esta estrategia del ciclo 3 se está planteando prácticamente para los estudiantes, para los docentes, no para los estudiantes. Bueno, el objetivo general, reconocer el podcast como un recurso didáctico que favorece la enseñanza de contenidos de aprendizaje de diversa naturaleza y potencia el estilo de aprendizaje auditivo. Aquí dice que es un recurso didáctico, favorece la enseñanza. Para entender prácticamente y de manera sencilla lo que es un podcast, es simplemente, como les digo, un archivo de audio que tiene un inicio, una introducción, tiene el desarrollo del contenido de lo que ustedes quieren desarrollar o explicar, y por último una conclusión. Los podcasts no tienen un tiempo de duración estimado, puede ser lo que ustedes deseen, puede ser un podcast de 5, 10, 15, incluso hasta 1 hora. La idea principal de esta herramienta es que el docente se puede explayar en la creación de su podcast, porque supone ser que el docente es experto en el tema que está explicando y simplemente lo está haciendo al estilo de un locutor. Y esto es importante. Cuando vayamos entonces a explicarle a los docentes el proceso de creación, hay que darles a entender que cuando se van a grabar los podcasts, el docente tiene que hacerlo al estilo de un locutor. No es simplemente hablar en cualquier uso de voz, sino que hay que modularla, hay que hablar como para darle a entender al que está escuchando, todo lo relacionado con el tema. Entonces tiene que ser a modo de locutor, a modo de explicación. Es necesario tener un lenguaje bastante pausado, concentrado, para que el que escucha, obviamente tenemos que saber que el que va a escuchar puede tomar apuntes mientras está escuchando. Entonces no podemos hacer un podcast en el que vamos a explicar de manera rápida algún tema, porque, como repito, no hay límite de tiempo. Simplemente estamos a lo que el docente quiera explayarse, a lo que usted como tutor quiera explayarse en la explicación. Pero obviamente para poder organizar esa explicación se tiene que hacer el guión. Entonces aquí los objetivos específicos están en identificar las posibilidades didácticas del podcast como recurso educativo que potencia diversos estilos de aprendizaje. Crear podcasts que fomenten el aprendizaje de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales de los estudiantes. Propiciar el trabajo colaborativo en el desarrollo, implementación y evaluación de podcasts educativos. Yo creo que aquí tenemos esto claro. Bueno, las preguntas, la exploración, simplemente unas preguntas para conversar en lugar del podcast en el aula. Aquí vemos un cuestionario de entrada que vamos a escuchar y reflexionar acerca del viaje del agua, que es una estrategia de escuela en casa de la Secretaría de Educación del Atlántico y la tutora es Keila Charris. Esto es un archivo que está contenido en los insumos que lo podemos utilizar para el momento de exploración. Ahora aparecen las preguntas: ¿qué imágenes vinieron a su mente? ¿Para qué grupo de estudiantes considera que es adecuado este podcast? ¿Por qué? ¿Qué actividad para los estudiantes sugeriría posterior a la escuela del podcast? Entonces son preguntas que son de cuestionario de entrada que las vamos a hacer en la exploración. Vamos entonces a explicarle a los docentes lo que es realmente la estrategia en el desarrollo de competencias comunicativas, porque esta estrategia es tan importante que maneja las dos habilidades, que es la oralidad y la escritura. Primero que todo, porque el que lo hace debe hablar y el que lo recibe debe escuchar. Y recuerden que las emociones son un punto importante en esta estrategia, porque se trata de que nosotros le expliquemos a un público que no lo tenemos enfrente. Esta es una producción que estamos haciendo de manera sincrónica, que para un grupo de personas que también lo van a recibir de manera sincrónica y lo van a poder reproducir de manera sincrónica. Entonces tiende a ser en la parte de la oralidad, el hablar y el escuchar.
En la parte de las habilidades de escritura, obviamente, escribir y leer. Todo lo que tenga que ver con el desarrollo del guión del podcast tiene que ver con la expresión la expresión escrita, para luego entonces hacer una producción. Y por último, en el lado de la persona que está escuchando el podcast, tiene que ver con la comprensión y la interpretación. Por eso es que es importante hacer de manifiesto que el lenguaje que debe utilizarse debe estar acorde al grado o al nivel al que se va a enviar o al que se va a utilizar el podcast. Si es para un grupo de niños de primero de primaria, no podemos utilizar temas conceptuales bastante complejos. Todo tiene que ver acorde al grado y a la edad de los estudiantes. Esto es muy importante en esta parte de la exploración. Bueno, concepción del lenguaje: leer, escribir, hablar, escuchar. Pues aquí aparece una parte también, una lectura, que escuchar tiene que ver con elementos pragmáticos, con el reconocimiento de la intención del hablante, el reconocimiento del contexto social, cultural, ideológico desde el cual se habla. Además está asociado a complejos procesos cognitivos, ya que a diferencia del acto de leer, el que se cuenta con el impreso como soporte de la significación, escuchar implica ir tejiendo el significado de manera inmediata. Ahí están las diferencias en las que si nosotros le mandamos un texto a un estudiante, todos los procesos asociados a esa actividad compleja de leer e interpretar, en la parte de escuchar, implica que el significado o la significancia de lo que uno le está diciendo a los estudiantes en el podcast lo está recibiendo de manera inmediata. Ese ejercicio de que el estudiante escuche una explicación es lo mismo, da igual a como cuando nosotros estamos manejando la presencialidad. Entonces el estudiante está recibiendo la información de manera inmediata. Obviamente cuando se está reproduciendo, o el estudiante no puede volver atrás a la información sino hasta el final que termine el podcast. Se pueden hacer se pueden dar varias oportunidades para escucharlo muchas veces, como para poder definir bien lo que es la información del podcast, diferente a la parte de la lectura. Aquí dice: a su vez, hablar resulta ser un proceso igualmente complejo. Es necesario elegir una posición de enunciación pertinente a la intención que se persigue. Lo que decía al comienzo, ese carácter de la explicación debe ser a un estilo de un locutor, de una persona que está explicando con una voz pausada, una voz contundente, una voz que concentrada en el hecho de mandar la información, concentrar la información en ese audio de manera precisa para que el oyente pueda comprender todo lo que está en ese podcast. Bueno, ¿cómo escuchar un podcast? Esos son unos lineamientos que se le puede dar al estudiante. Dice: escuche con calma el audio, un volumen apropiado, puede tomar notas, hacer gráficos, imagine, recree en imágenes las ideas que está escuchando. La primera vez que escuche el audio, intente comprender las ideas generales que se exponen. En una segunda ocasión puede prestar atención a los detalles. Puede escuchar el audio en compañía para después compartir ideas sobre el mismo. Entonces miren cómo se presta esta estrategia o este recurso digital para trabajar incluso la parte emocional y la parte de la integración familiar dentro del hogar. La parte de la estructuración: aquí vamos a ver el origen del podcast, los beneficios, el diseño pedagógico. Pues aquí es una historia que podemos ver en la que el año 2000 surgen las primeras ideas para usar formatos RSS, sigla de Really Simple Syndication, en español, sindicación realmente simple. Aquí uno puede darle a la aclaración de que un podcast es sencillamente un audio MP3. Entonces es simplemente el audio MP3, pero lo que da la contundencia a un podcast es la forma en cómo se está grabando la explicación de un tema particular.
Entonces, eso es. Aquí abajo dice, otras definiciones apuntan que un podcast es simplemente una colección pregrabada de archivos de audio que pueden ser automáticamente descargados desde un ordenador o cualquier dispositivo móvil. Entonces, no nos vayamos a la parte compleja. A los docentes hay que explicarles que simplemente esto es un archivo de audio en un formato de audio MP3. Eso es lo único que es el podcast. Se le llama podcast como para tener un tipo de nombre comercial, como para darle bautizar a la estrategia con un nombre diferente, porque no se puede decir, bueno, escucha este MP3. Hay una diferencia. Bueno, vamos a escuchar un podcast. Cuando ya se habla de podcast, se habla entonces también de todo lo que hablamos ahora antes de la parte de la estructuración, que hay una forma de escuchar el podcast. Así como también hay una forma de hacerlo, hay una forma de escucharlo. Estos son los beneficios. Ofrece frescura y originalidad al proceso de enseñanza y aprendizaje. El proceso de escucha se puede repetir. Diversifica los recursos de enseñanza. Brinda oportunidades de mayor expresión cultural y lingüística, todo lo que ya les he explicado. Fomenta el desarrollo de contenidos educativos abiertos. Fomenta el aprendizaje colaborativo mediante la construcción de conocimiento entre participantes. Impulsa el desarrollo de competencias colaborativas y genera mayor cultura participativa, ya que puede dar inicio a una conversación. Recordemos que al momento de hacer los podcasts no es necesario incluir dentro de esa grabación cuáles son las actividades o cuáles son las preguntas, no. Como les digo, un podcast tiene un inicio, una introducción donde se presenta el autor, se presenta el tema, tiene el desarrollo de la temática, que es la explicación de toda la parte conceptual, procedimental, y la parte final, que es la conclusión. El podcast puede ir acompañado, pero en un archivo diferente al MP3, que puede ser un archivo Word, un archivo PDF, un taller en la que se relacionan los contenidos que uno preparó en ese podcast. Así que en eso tiene que quedar claro. El diseño pedagógico. Bueno, aquí hay unas preguntas. ¿Cuáles son las características, motivaciones, intereses y competencias de la audiencia? ¿Cuánto tiempo durará el audio? ¿Para cuánto tiempo se propone este diseño? ¿Cuáles estrategias podemos utilizar para presentar los contenidos? ¿Cuáles son los componentes didácticos que debemos tener en cuenta para contribuir eficazmente al proceso de enseñanza-aprendizaje? Estas son las preguntas claves que nosotros por lo menos debemos hacer al momento de iniciar el diseño de un podcast. Bueno, vamos a la práctica, el diseño y producción de un podcast. Aquí, ¿cómo diseñar producir un podcast? Aquí están los aspectos pedagógicos, los aspectos tecnológicos. Podcast hace referencia concretamente a la utilización docente de los podcasts. Definir los objetivos del podcast, identificar el nivel educativo al que va dirigido, ya se los había comentado antes, seleccionar el tipo de contenido, determinar el uso, el momento en el que se presentará el podcast, definir las actividades que realizarán los estudiantes, elaborar el guión pedagógico. En los aspectos tecnológicos, definir el formato narrativo del podcast, definir el formato, identificar el software para la edición. Aquí es importante. Pienso hacer un video tutorial para que nosotros lo presentemos a los docentes y se los dejemos a ellos consignados con las coordinadoras o los coordinadores para que ellos hagan uso de ese tutorial al momento de crearlo. Seleccionar un sitio aislado para realizar la grabación, contar con el artefacto para la grabación, definir si el podcast incluye música y o efectos sonoros. Esa parte es importantísima porque para los niños como tal les gustará esa parte de la ambientación sonora, darle esa, ¿cómo diría? Esa ambientación, esa motivación, esa para captar más que todo la atención. Entonces podemos utilizar sonidos o una música de fondo muy bajita que sirva para lograr la concentración. En YouTube existen muchas músicas sin copyright
es decir, sin derechos de autor, en la que podemos utilizar para el diseño y la creación de los podcasts. Seleccionar canales o canales de divulgación. Ahí es donde ya entonces nosotros como CDA les hago la propuesta de que utilicemos por lo menos en nuestras instituciones como CDA la aplicación que yo he realizado, para que entonces solamente le enseñemos a los docentes a realizar sus propios podcasts en un programa sencillo, con música de fondo y las imágenes así como dice el mío, y que simplemente se los envíen a ustedes los links. Una vez subidos a YouTube, les envíen los links a ustedes y ustedes me los envían a mí, y ese será el medio de divulgación de los podcasts de todos nuestros docentes en las instituciones en las que nosotros, nuestra CDA, acompañamos. Y por último, elaborar un guión técnico. Tipos de contenidos para el aprendizaje: declarativos, saber qué; conceptos, hechos, principios; procedimentales, saber hacer, aquí están las competencias, técnicas, destrezas, procedimientos; actitudinales, saber ser, valores, normas, actitudes. Esta clase de contenido es la que nosotros los docentes tienen para escoger un abanico amplio de contenidos que ellos pueden hacer: un podcast sobre un concepto, un podcast sobre un hecho, un podcast sobre alguna técnica, un podcast sobre algún procedimiento o alguna cuestión instructiva, un podcast sobre valores, sobre las normas. Aquí, en fin, hay una bonita de posibilidades a raíz del desarrollo de las competencias, que nosotros podemos escoger los temas para hacer nuestros podcasts. Proceso de la creación de podcast. Aquí aparece contar con el guión pedagógico, contar con el guión técnico, contar con un celular, parlantes, micrófonos o audífonos. Está la parte de la producción, contar con grabación, edición, música. Y por último, postproducción y divulgación, revisión del audio y publicación. Si ven los iconos que están aquí, aparece Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, WhatsApp. Hay muchos medios de divulgación, pero la idea de la aplicación que yo he creado es que nosotros podamos agrupar de manera específica los contenidos que son del PTA como tal, para mostrarlo a nuestra comunidad. Con relación a eso, quiero decirles que si ustedes suben estos contenidos y los divulgan por sus propios links, nosotros vamos a encontrar que nuestros canales de YouTube no solamente contienen información sobre el podcast, contienen todos los videos que nosotros hemos subido a lo largo de nuestra vida profesional. Entonces estamos como que abriéndole a los demás información que de pronto no es relevante. En cambio, si cada docente envía el link de su podcast y nosotros lo divulgamos dentro de nuestra app, entonces vamos a tener un sitio específico para que todos los docentes escuchen. Incluso hasta los mismos estudiantes pueden descargar la aplicación y escuchar los podcasts de sus docentes. Bueno, la transferencia aquí se tiene que explicar básicamente lo que es el guión. Es una cuestión bastante relevante en el hecho de que el docente tiene que hacerlo, llenarlo y después nosotros hacerle los comentarios como para darle luz verde para que lo realicen. Entonces es una cuestión bastante poquito extenuante, pero hay que buscar la forma de motivarlos para que los docentes puedan diseñar primero la etapa de preproducción, la parte del guión de diseño pedagógico y técnico de un podcast. Entonces aquí aparece el guión, se lo tenemos que explicar de forma sencilla. Y pues aquí tenemos una caja de herramientas. Hay un editor de audio que es Audacity, que los docentes pueden instalarlo, descargarlo. Entonces son varios programas que nosotros podemos utilizar para la creación de un podcast. Aquí hay un cuestionario de salida para la valoración y cierre, que es sencillo. Simplemente a partir de todo lo que nosotros explicamos le vamos a hacer estas preguntas. Y por último, no compliquemos a los docentes ahora que tienen que estar descargando X o Y programa. Yo les recomiendo a los docentes que utilicen el programa de edición de videos que tengan. Por ejemplo,
yo tengo este programa de edición. Este programa de edición se llama Filmora. Aquí aparece un apartado que dice grabar. Yo puedo grabar desde la webcam, grabar desde la pantalla del PC y puedo grabar voz en off. Cuando yo le doy grabar voz en off, entonces automáticamente me sale un cuadro de diálogo en la que simplemente aparece un cuadro de diálogo, que en ese cuadro de diálogo usted simplemente en la cuenta regresiva lo que de uno comienza a hable, usted puede abrir la página donde está su contenido para poder hablar, va realizando todo el podcast. Cuando ya le dé finalizar la grabación, le aparecerá el archivo acá, usted simplemente lo desplaza acá a la parte de la barra del audio, usted descarga las imágenes que quiera descargar y sencillamente le va a aparecer ya el podcast realizado, lo exporta a un archivo de video y simplemente se dirige a YouTube y lo sube. Cuando ya lo termina de subir a YouTube, sencillamente copia el link y me lo manda a mí. Entonces, profes, esto es lo relacionado con la parte del acompañamiento situado. Damos gracias a la participación a los docentes y pues de aquí en adelante cualquier duda que tengan me preguntan y pues voy a hacer el tutorial, como les dije, para mostrarles la creación del podcast de una forma sencilla y práctica. Entonces, profes, espero que les haya quedado claro. Muchas gracias por su atención.